Bueno, pues pues vamos a comenzar. Hoy es un tema. Ah, ahí viene mi esposa. Que Dios te bendiga, Conchita. Mira, Nomás buenas saludan noches a a mi todos. nombre. Hola, Conchis, buenas noches, bienvenida. Hola, pues aquí estoy. Ay, pues aquí todos estamos aquí, pues ya listos y dispuestos. Pues exactamente, ahorita vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe, para que Dios nos abra el entendimiento y que podamos no solamente comprender lo que Él tiene para nosotros, sino que también, pues que esto nos sirva mucho para nuestra vida, para conocer mucho más a Dios. Ese es el objetivo de estos estudios. Bueno, Señor, pues muchas gracias, Padre, porque otra vez nos estás reuniendo. Pues tú nos has dicho que cuando dos o más se reúnan, Señor, pues tú estás presente. Esta es una reunión, Señor, en la que pues no solamente estamos los que ahorita estamos conectados, sino que también nuestro Señor Jesucristo forma parte de esta reunión. Así es que te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos guíes, tú nos hablas nuestro entendimiento, hablas nuestro corazón, que nosotros entendamos lo que nos quieres decir esta noche y principalmente, Señor, como todos los martes te lo pedimos, que lo llevemos a la práctica, porque es el objetivo de estos estudios, no acumular conocimiento, sino que nos sirva precisamente para nuestra vida. Así es que, Señor, te pedimos que tú nos abras y bueno, Señor, pues agradecerte por esta bendición de la mamá de Osi, Señor, que hoy pues se concretó esto que se había pedido y Señor, pues siempre estaremos agradecidos contigo. La palabra nos dice que demos gracias en todo, Señor, de todo lo que recibimos y bueno, pues una vez más, Señor, te damos a ti toda la gloria. Gracias por todo ello, Señor, y en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues hoy comenzamos, bueno, más que comenzar, digamos, estamos hablando ahorita por temas. Es una serie, porque de hecho es una serie la que estamos viendo, no se los había yo comentado, pero ¿qué es lo que se intenta con todo esto, de esta serie? Pues es conocer más acerca de lo que es la esencia misma de Dios, o sea, conocer más su mente, conocer más su corazón, conocer más cómo piensa y pues de qué nos puede servir todo eso, precisamente porque entre más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar de él, más vamos a sentirnos como que necesitamos más de él. Y principalmente, pues todo lo que él nos muestra y nos enseña, lo que es la esencia, pues nos sirve porque esto lo vamos a poder ir aplicando en nuestra vida todos los días, ¿no? Y principalmente, a veces nosotros pues, pensamos que Dios se agrada con alguna cosa que hagamos, o Dios, pues a veces es un Dios injusto. En fin, tenemos muchas maneras de pensar como seres humanos, como hombres naturales, o sea, así pues el mundo nos enseña también, pues muchas conocer verdaderamente lo que es la mente de Dios, qué es lo que Él piensa incluso de nosotros, cómo Él actúa y cómo actuaría, por ejemplo, si Él viviera un momento que nosotros estamos pasando complicado, difícil, qué haría Él, ¿no? Entonces, si pensamos que conocemos más la mente de Jesús, pues entonces Él dijo que lo siguiéramos, que nos pareciéramos a Él, que tratáramos de imitarlo, ¿no? Era en pocas palabras es lo que Él nos pedía. Entonces, pues hay que imitar a la persona que verdaderamente nos puede dar ejemplo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces el tema de hoy, pues habla de uno de los atributos de Dios que es su justicia, ¿no? Entonces, como casi en todas estas sesiones hemos puesto, digamos, como lo que viene siendo la definición, aunque todo el mundo podemos saber bajo nuestro propio entendimiento qué es lo que significa la justicia, pero pues vamos a empezar por eso, ¿no? Entonces, justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, tratando de aplicar la equidad e igualdad. Esto se entiende como el acto de aplicar el principio de restituir o pagar por algún daño a un semejante, ¿no? O sea, si alguien nos agravia, pues entonces él tiene que pagar por ese agravio, digamos, que eso es lo que en este mundo se conoce como justicia. Ahorita vamos a ver que pues Dios piensa de diferente manera. Entonces el hombre natural, o sea, ¿a qué nos referimos el hombre natural? Pues es la persona que nace, crece,
se desarrolla, ¿verdad? Vive en este mundo y pues no está guiado por Dios, ¿no? O sea, naturalmente va creciendo, ¿no? Conforme, pues tiene una familia, tiene un entorno y naturalmente se va desarrollando. Entonces, cuando este concepto lo hemos utilizado muchísimo para distinguir en aquellas personas que tienen una relación personal con Dios, ¿no? Entonces, digamos que son las personas que no conocen de una manera personal a Dios, entonces se le puede denominar o también hombre natural, ¿no? Entonces, el hombre natural es lo que entiende por justicia, o sea, una cosa es de que si alguien comete un agravio, pues tiene que pagar por eso. Sin embargo, al escudriñar en las Escrituras y específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos adicionalmente otros tipos de justicia. No es que sean diferentes, sino que son justicias que ahorita las vamos a ir viendo de cada una de ellas que pues, tienen un diferente significado, tienen un diferente origen. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de justicias? Pues las que están en la mente de Dios. Así como Jesús les dijo a sus discípulos que, ¿se acuerdan la semana pasada que decía ¿cómo se llama? Bueno, cuando estábamos estudiando esto acerca de la paz, Jesús les decía a sus discípulos que Él les daba una paz diferente a como el que el mundo les ofrece. Entonces, en este tema también Dios nos va más allá, e incluso otras formas de justicia. Ahorita les vamos a ver. O sea, no es de que se contradiga una a la otra, que tengan mala interpretación, pero encontramos diferentes tipos de justicia que hay en la Biblia. Pero, pues es muy frecuente encontrar en la Biblia que Dios es justo o que es Dios de justicia. Eso sí lo digamos que es muy frecuentemente lo encontramos. Para una gran mayoría de personas no hay duda de que esto es una gran verdad. O sea, si cualquier persona le preguntamos, oye, ¿tú crees que Dios es justo o que es un Dios de justicia? Pero la respuesta generalmente va a ser así. Pero hay una minoría, digamos, que piensa que esto es falso. Pues hace cuestionamientos, como yo lo he escuchado, ¿verdad? Cuando he intentado a una persona, pues, encaminarla para que conozcan a Cristo, y dice, Dios no existe, y si existiera, pues no podría ser un Dios injusto porque castigaría a aquellos que cometen delitos, ¿no? Sobre todo delitos graves, o sea, pues no sé, un violador, un asesino, en fin. E incluso lo cuestionan preguntando, ¿por qué Dios ha permitido que se cometan muchas calamidades en el mundo, tales como las guerras, los asesinatos, el hambre, las pandemias, las enfermedades, la desigualdad económica, la desintegración familiar? Bueno, tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, y entonces dices, bueno, pues entonces, si Dios existiera, no permitiría eso, ¿no? Entonces lo empiezan a tachar como Dios, como que es un Dios injusto. Ahorita vamos a ver que, pues, la verdad, Él no tiene la culpa de nada de lo que estamos padeciendo en este mundo. Entonces, no es fácil contestar esas preguntas o responder ante tales cuestionamientos. Para ello es necesario conocer la mente de Dios, como decíamos hace algunos momentos, descubrir lo que piensa y sobre todo cómo actúa ante los hechos. Debemos pensar que la justicia de Dios no es una justicia como la concibe el hombre, sino divina. Esto es bien diferente, ¿no? Entonces, en las Escrituras es bien conocido, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que hay expresiones como esta de que al que hierro mata, a hierro muere. O sea, eso lo escuchamos en todos lados, pero está en la Biblia, o sea, lo pueden encontrar ahí en Mateo 26:52. Otras que dice ojo por ojo y diente por diente. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 21:24. Digamos, no los vamos a leer, pero digo, por si quieren la referencia, ahí está, ¿no? O sea, pero son frases o son dichos que las personas no saben ni siquiera que están en la Biblia, ¿no? Y la verdad es que están ahí escritas en la ley de Moisés, o sea, y sí están escritas, o sea, de que al que hierro mata, a hierro muere, o ojo por ojo y diente por diente. Y hay otras más que están escritas en la ley de Moisés, porque habla también de que mano por mano, pie por pie, o sea, se hace decir, o sea, por ejemplo, si una persona era responsable de que tú perdieras tu pie por alguna responsabilidad de él, pues al otro se le tenía que cortar también el pie. Era terrible esto, ¿no? O sea, estos mandamientos, ¿no? Y eso está escrito, o sea, realmente no es una cuestión de que, ¿saben qué? Esto no se los voy a platicar porque no se vayan a asustar. No, están escritas, pero ahorita vamos a ver cómo Jesús empieza a darles a entender qué significaba todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente cualquier persona natural entiende por justicia.
O sea, decimos otros términos o otras frases como que el que la hace la paga, ¿no? O sea, casi es, pues, frases, esas sí no está en la Biblia, pero digamos, pero se puede hablar acerca de lo mismo, ¿no? Que prácticamente, pues, es lo mismo. Entonces, por lo tanto, no concibe ninguna otra variante de justicia. O sea, para el hombre natural no concibe otro, o sea, si tú cometes una cosa, un agraviante, pues tienes que pagar por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente hace que las personas pues entiendan el concepto de justicia como tal, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí vamos a mostrar lo que Jesús pensaba acerca de esto, ¿no? Nos enseña, y ahorita vamos a leer estos párrafos, si quieren vayan abriendo su Biblia en Mateo a partir del 5:38, ahorita vamos a ir leyendo esas partes. Jesús nos enseñaba cómo actuar o responder cuando alguien nos agravia. Bueno, déjenme, mientras lo van ubicando, déjenme darme una refrescada de garganta. Bueno, aquí, estos pasajes que vamos a leer, son enseñanzas de Jesús que están contenidas en Mateo, en lo que se denomina el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7, precisamente de ese Evangelio de Mateo. Y son enseñanzas que son dadas para los creyentes, para los que quieren seguir a Cristo. O sea, no es para el hombre natural, para que entendamos. Y lo que pretendía Jesús en este Sermón del Monte es que las personas conocieran más acerca de lo que era su mente, precisamente. Entonces, hay cosas que la verdad, muchos de ellos, pues cuando escucharon estas palabras, pues la verdad, pues es que les sorprendió, porque nunca se imaginaron de que Jesús les iba a pedir otra cosa. Pero vamos a leerlo. A partir del 5:38, dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Vamos a subrayar esa parte. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí es donde viene la enseñanza y el por qué. Lo decía esto Jesús, dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos, para los que no saben, pues se trataba de cobradores de impuestos, lo que viene siendo el SAT, que la verdad es que pues yo creo que pocos los aman, a los publicanos. Pero no vas a tener ninguna recompensa si amas a los que también te aman, ¿no? Dice, no, también hacen los publicanos, o sea, los pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, si solamente saludas a las personas que conocen, a las personas que pues te tratan bien y demás, dice, ¿no también eso lo hacen los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que les decía Jesús? De que, pues bueno, cuando tienes un agravio sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tu persona, y pues estás tú queriendo, pues que alguien te haga justicia por ese agravio, entonces, o a veces, pues tú mismo la tratas de hacer. Yo me acuerdo una anécdota ahí cuando yo estaba niño, que tendría entre 5 o 7 años. Entonces, pues yo viví pues con mis padres que tenían 8 hijos, entonces la verdad es que era una fiesta cada vez que estábamos despiertos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues había diferencias entre hermanos, nos peleábamos entre hermanos, y entonces, pues lógicamente, pues yo estaba rodeado, tuve 5 hermanas, y normalmente las más grandecitas que yo y la que me sigue hacia abajo, pues eran mujeres. Entonces yo realmente, pues era ahí un hombre metido entre mujeres, porque tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor, pero digamos que los más pegados a mí en cuanto a edad eran mujeres. Entonces con ellos jugaba,
Y cuando pasaba algo, y que me hacían algo, no, pues yo me levantaba y queriéndome hacer mi justicia, pero ahí es donde me paraba mi mamá, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, no le vas a pegar a tu hermana. Entonces, pues le digo, pues entonces pégale tú, porque en realidad, pues si ella me hizo esto, pues tú le debes de pegar. Y entonces, pues, pues a veces sí le daba un regaño, pero para mí no era suficiente. Dije, no, pégale, mamá, pégale, mamá. Entonces, pues mi mamá, pues no, y pues no me va a obedecer. Entonces yo me le iba, así, así, ya con el coraje que traía, precisamente porque no se hacía justicia. Entonces ahí es donde yo me le iba, ¿no? Entonces, pero digamos, era un niño, o sea, no es justificable, pero a lo que voy es que el hombre natural siempre piensa de la misma manera. O sea, me hacen algo y alguien o yo mismo me la cobro, ¿no? Y ahí es donde empezamos a querernos hacer justicia. Sin duda es muy difícil actuar como lo pide Jesucristo, o sea, lo que acabamos de leer, o sea, ¿cómo vamos a perdonar a alguien que nos agrave? ¿Cómo vamos a darle algo que nos quita y todavía pues le decimos, sabes qué, pues quédatelo? ¿Cómo si si nos dan un golpe, le vamos a presentar la otra mejilla para que nos sigan golpeando? O sea, en realidad tú dices, híjole, pues es difícil actuar, ¿no? Como nos pide Jesucristo. O sea, como el hombre natural pues tiene otra manera de pensar y pues respondemos de manera natural cuando somos ofendidos o lastimados. O sea, eso es normal, digamos, es lo que la gente normalmente piensa. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Dios quiere que seamos perfectos como Él, como leíamos al final de estos versículos que leímos. Entonces, que no respondamos con la misma moneda o que midamos con la misma vara. Ahí son otras frases que también se van agregando a eso de hacer la justicia, que no respondamos de esa misma manera con la que medimos. Si logramos actuar como Cristo actúa, entonces recibiremos grandes recompensas en el reino. Ahorita vamos a ahondar mucho más en ese punto, porque ahí es donde está la clave de que nosotros no hagamos justicia por nuestra propia mano, ¿no? O sea, digamos, ahí les voy adelantando una de las conclusiones a las que vamos llegando, pero bueno, vamos por partes, o vamos en orden. Sin duda, Dios sí toma en cuenta la justicia, pero no como la entiende el hombre. Entonces, escudriñando las Escrituras, encontramos que hay por lo menos tres tipos de justicia de Dios. La que Dios aplica cuando alguien comete un agravio en contra de su semejante. La segunda es la ausencia equitativa de recompensas por nuestras obras. Esto no se entiende mucho, pero ahorita lo vamos a explicar. O sea, se lo repito, ausencia equitativa de recompensas por nuestras obras. Y la tercera es el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Eso tampoco a lo mejor no se entiende mucho, pero la idea de este estudio es precisamente adentrarnos en estas tres formas o tipos de justicia que Dios aplican. O sea, la primera es la que todo el mundo entendemos, ¿no? O sea, de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera, que es la justicia de Dios, la que a Él aplica cuando alguien comete un agravio en contra de un semejante. Entonces, tenemos este mandamiento que dejemos en manos de Dios la justicia. Digamos que ese es el punto fundamental de lo que vamos a ver ahorita, que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que le demos lugar a que Dios haga la justicia de acuerdo a lo que Él cree más conveniente. Y entonces pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 12 y vamos a leer de los versículos 17 al 21. Romanos 12, de los versículos 17 al 21. Bueno, ¿qué versículos son estos? Precisamente qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes, ¿no? O sea, para el hombre natural esto no lo va a entender, por eso les decía yo que lo del Sermón del Monte no es para cualquiera, ¿no? Sino para todas las personas que de alguna manera, pues Dios ya nos dio un entendimiento nuevo, nos renovó nuestra mente, ¿no? Dice a partir del 17 de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto subrayo, de hecho yo lo tengo subrayado, porque ese es el punto fundamental de todo esto, estas últimas palabras. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y bueno, continuamos el 20 y el 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber. Y habla del enemigo, no habla del amigo, porque pues al amigo sí le damos todo esto, ¿no? O sea, dale de comer, si tuviera sed de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta es una forma de que en la antigüedad pues se daba a aquella persona te ofendía, se le ponía una especie como de, pues no sé, de un recipiente en donde le ponían, ¿cómo se llama? Carbones arriba, como pago de lo que él tenía que hacer por lo que él había agraviado, ¿no? Entonces, por eso, pues esta expresión se mantuvo y pues le ponen así, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. O sea, diciendo, pues es el simbolismo de precisamente de que se pueda, la persona pues pueda pagar por todo esto. Y bueno, el último versículo, el 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. O sea, estos son, digamos que son ejemplos o son versículos que también nos hablan acerca del carácter de Jesús, cómo él actuaba. O sea, cuando él lo golpeaban, él no decía nada, cuando lo escupían, pues nada más se volteaba, no mencionaba nada. Cuando le arrancaban la barba, cuando lo crucificaron, en fin, él definitivamente, pues él no, pues no abrió ni siquiera la boca. O sea, realmente, si yo les hago una pregunta y pues yo creo que todo el mundo la contesta, o sea, ¿fue justo que crucificaran a Jesús por lo que él hizo? Pues entonces, bueno, ahí les dejo esa pregunta y ahorita la vamos a desarrollar más adelante, ¿no? En realidad, cuando el hombre clama por justicia, lo que en el fondo desea es venganza. Esto es muy cierto. Esto es que la persona sienta lo que nosotros sentimos cuando nos agravian o cuando nos agraviaron. Sin embargo, en realidad, pues vamos a suponer que tú logras la venganza, vamos a suponer que la persona pagó, vamos a poner uno de los delitos más atroces que pueda haber, ¿no? Sobre todo, y vamos a ponerlo en el contexto de la justicia de algunos estados de Estados Unidos, digamos que no en México, no en todo Estados Unidos, pero digamos en algún estado que sí está penado a un criminal que tiene varias agravantes, pues que sea condenado a la inyección letal, ¿no? Entonces, se les permite a los familiares, pues, de la víctima, ¿verdad? Porque ya la víctima, pues, ya fue asesinada, ¿verdad? Y bueno, antes, pues, seguramente abusaron de la persona si es una mujer. Y bueno, finalmente la asesina y bueno, la persona la agarran y ¿qué es lo que hacen? Pues pues digamos que lo enjuician y finalmente la sentencian pues a que pase, bueno, a que le pongan la inyección letal. Entonces se les permite a los familiares ver la escena, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues ya con esto estás logrando la venganza pues de esa persona. Entonces, podría pensarse, ¿verdad? Podría pensarse, porque sabemos que eso no es cierto, que la persona, los familiares, pues ya vengaron pues la vida de su familiar o de su pariente o su amigo, no sé. Y pues bueno, como ya hubo, digamos que hubo justicia, ¿verdad? En el sentido de que esta persona pagó, pues ya con eso ya quedó pues ya resuelto el problema en el sentido de que ahora sí, ojo por ojo. Pero la realidad es que esto nunca pasa, o sea, y lo sabemos. ¿Por qué? Porque quedan heridas, o sea, el resto de tu vida traes eso en tu mente, no se te borra. Entonces nunca van a poder restituir pues la vida de ese familiar que tanto querías. O sea, en realidad, pues eso, digamos, por más que se diga de justicia, la verdad es que ese no es justicia. Entonces, pero pues las personas, o sea, bueno, por eso decíamos que el ser humano considera justicia cuando se paga por algo, pero en realidad no restituyes tu paz interior, no restituyes la manera en que estás viviendo, pues antes de que pasara todo esto. Pero entonces, pues ahí es donde está la importancia precisamente de que clamemos por la justicia de Dios, que es diferente. O sea, cuando tú le dejas en manos de Dios que Él que se aplique la justicia, entonces Él actúa. O sea, ¿de qué manera? Pues ahora sí que créeme que a veces en muchos de los casos no lo vamos a saber, pero si tú le dejas a Dios en manos la justicia, Él va a actuar, porque aquí nos lo está diciendo, que nosotros no estemos tomando la justicia en nuestras manos, sino que se la dejemos a Dios.
Entonces vamos a leer unos versículos precisamente que hablan de eso. O sea, en ningún momento en la Biblia vas a encontrar que tú hagas justicias por tu propia mano. Cuando leíamos en el Antiguo Testamento se hablaba precisamente de que había jueces y que por lo tanto los jueces eran los que aplicaban la justicia de acuerdo a lo que la persona cometía, pero que tú no eras el que hicieras justicia por tu propia mano. Entonces, en realidad, los versículos que vamos a leer a continuación hablan precisamente de eso, de que dejemos todo en manos de Dios para que Él aplique la justicia, ¿no? Entonces, el primero va a ser Daniel 9:14, y luego vamos a leer Deuteronomio 28:7, y luego Génesis 50:20. Bueno, hago un paréntesis. Yo a veces, pues, bueno, digamos, normalmente, y lo que hago comúnmente es que yo leo los versículos, para que no pierdan mucho, digamos, que buscándolo, y luego, pues, de repente se nos va la idea. Entonces, digo, mi esposa, yo sé que trabaja de una manera diferente, armando lo mismo, pero pues yo he encontrado esta parte como que se centren en la idea que se está planteando, que se está expresando, para que no se desconcentren. Entonces así es una fluidez así constante, ¿no? Ahora sí que cada quien, como dice, mata las chinches como quiere, ¿no? En fin. Entonces, digamos que si quieren, si a ustedes les interesa algún versículo en lo particular, a lo mejor anótenlo nada más y luego lo leen. O también la otra, pues es que si algo les interesó mucho, pues quedan grabadas nuestras pláticas, pues por ejemplo, un mes en este mismo canal en el que nos encontramos. Y también para las que no sepan, también, pues yo no lo sabía en realidad, pero Armando las había estado subiendo a YouTube. O sea, y ahí permanecen, pues ahora sí que, pues hasta que no se bajen. Lo pueden encontrar, o sea, las que están grabando, pues, Armando las está subiendo, las pueden encontrar en YouTube, nada más buscando el nombre de Armando, dice Armando Doring, y ahí van a ver, pues que ya aparecen, pues ya, muchas de las pláticas que les damos aquí, ¿no? Bueno, esto es entre paréntesis, precisamente para que en caso de que ustedes quieran ver una de las predicaciones, inclusive no solamente mía, sino también la de mi esposa, lo de Armando, pues ahí los van a encontrar, ¿no? Bueno, es un comercial. Entonces, Daniel 9:14, dicen, bueno, otra vez, precisamente lo que intento ahí me he seguido es precisamente que no se desconcentren. Entonces, estamos hablando de que Dios, la justicia de Dios, hay que dejársela a Él, precisamente, que Él es el que haga, pues, la justicia por nosotros, y que nosotros no la apliquemos, sino que dejarle la justicia a Él, ¿no? Entonces, vamos a leer Daniel 9:14, dice, bueno, es que creo que por ahí hubo un sonido, pero yo no veo que alguien tenga ahorita ok. Daniel 9:14 dice, justo es nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, ¿no? Deuteronomio 28:7 dice, Jehová, bueno, dice, justo es nuestro Dios. O sea, la primera es que justo es nuestro Dios. O sea, en todas sus obras que ha hecho. O sea, en realidad no hay que achacarle nada a Dios de las obras que ha hecho, porque dice que es justo. O sea, dentro de la mente de Dios es justo. Aunque a veces nosotros no entendamos mucho de la justicia, pero precisamente estos estudios tienen ese propósito de que entendamos un poquito más la mente de Dios, que a veces no la tenemos. Entonces, vamos a continuar Deuteronomio 28:7. Deuteronomio 28:7. Dice, Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea, Dios derrotará a tus enemigos. O sea, aquellas personas que te están agraviando, o sea, Él se va a encargar, no tú, Él se va a encargar de hacer justicia. Génesis 50:20. Bueno, les voy a dar una introducción de Génesis 50:20, porque ahorita lo que vamos a leer no se va a entender mucho. Aquí se trata del encuentro que tuvo José, uno de los hermanos de los hijos de, bueno, más bien uno de los hijos de Jacob, que forman las 12 tribus de Israel.
Entonces José, digamos, para los que no conocen esa historia, es muy conocida, de hecho, pues yo desde chico me hablaban del José el soñador, aquel que lo vendieron sus hermanos, que llegó a Egipto y llegó a ser pues el segundo en importancia después de Faraón ahí en Egipto, pero sus hermanos pues lo vendieron, lo dieron por muerto, le dijeron a su papá que lo había atacado una fiera y que pues lo único que encontraron fue su túnica llena de sangre, ¿no? Entonces pues a su papá le mintieron, de sus hermanos, sus 11 hermanos, porque había 12. Y bueno, al cabo de algunos años, o sea, hubo una sequía ahí en esa zona, y entonces Jacob le pidió a los hermanos de José que fueran a Egipto a comprar. Entonces, bueno, para no hacerles la cuento largo, pues ahí finalmente José los ayuda, se manifiesta a él después de algunos encuentros. Les dijo a sus hermanos que fueran por su papá, que ahí les iban a dar en la tierra de Egipto, pues para comer les iban a dar una tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dijo José a sus hermanos cuando se manifestó a ellos? Porque no lo reconocían, porque pues José estaba vestido, como ya saben, esos atuendos que tienen los egipcios y esas, no sé, se pintaban la cara, en fin. Ustedes imagínense un egipcio, estaba José. Entonces, estas palabras que vamos a leer a continuación se las dijo José a sus hermanos y las vas a encontrar en Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, como José, lejos de, igual José se pudo haber vengado y pudo haber maltratado a sus hermanos por lo que le hicieron y demás, entonces él comprendió que lo que había pasado, pues no fue una cuestión de que sus hermanos lo hicieran, sino que Dios permitió precisamente que eso sucediera para preservar al pueblo, el pueblo escogido de Dios. Entonces diciendo, no, no piensen mal de mí, o sea, en realidad Dios fue el que hizo, el que provocó todo para preservar a nuestro pueblo. Entonces, para nada se vengó José o quiso vengarse para ellos, para nada pasó por su mente hacer eso. Entonces, ¿a quién José, a quién se puso en manos de quién? Pues en manos de Dios, y precisamente él no se vengó por sí mismo. Bueno, Salmo 138:7 es otro versículo que dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, perdón, vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, o sea, diciendo, Dios, pues mira, en realidad, pues tú tú estás viendo cómo pues me están agraviando mis enemigos, pero tú eres el que extenderás tu mano contra ellos y me salvará tu diestra, dice aquí el salmista. Y hay otro salmo del 34:7, dice, el ángel de Dios acampa alrededor del que le temen y los defiende. O sea, Dios siempre se va a poner de tu lado, te va a defender. Si algo te hicieron, pues Él se va a encargar de tus enemigos. ¿De qué manera? Pues a lo mejor tú puedes decir, sí, sí, pues yo ahorita les platicaba algo de mi hermana, ¿no? O sea, mamá, pégale a mi hermana, pégale. O sea, si no le pegas, pues entonces no es justicia, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte que nosotros debemos entender, que Dios no actúa conforme a lo que nosotros queremos. Si Él va a hacer justicia, créeme que la va a cumplir, o sea, lo que Él dice la cumple, ¿no? Entonces, Jesús mismo nos enseña la manera de responder ante la injusticia. O sea, Primera de Pedro describe lo que estaba padeciendo Jesús, ¿no? O sea, pues acuérdense que era uno de los discípulos más allegados a Jesús, Pedro. Él pues estuvo al principio de su ministerio y al final, bueno, casi al final, porque salió huyendo cuando pues estaban pues ahí enjuiciando a Jesús y pues lo estaban maltratando. Pero bueno, o sea, Juan, por ejemplo, sí estuvo al pie de la cruz cuando lo estaban crucificando, pero bueno, eso digamos, no es el tema. Pero aquí Pedro escribe 2 epístolas. Entonces, en la primera epístola de Pedro, en el 2, 22 y 23, nos narra de cómo Jesús actuaba ante las injusticias. Dice, o sea, está hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, este ejemplo que nos dio Jesús, que nos narra aquí Pedro en estos versículos,
pues este es un ejemplo que Jesús nos da precisamente para no responder mal con mal, sino por un lado, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? O sea, pues es descansar en Dios en primera instancia, pues perdonar, digo, hay situaciones que son bien difíciles de perdonar, yo lo entiendo, pero pues nos pide que perdonemos, ¿no? Y que encomendemos nuestra causa al Padre, o sea, es lo que Él nos pide, ¿no? O sea, diciendo, mira, tú que lo que debes hacer es descansar en primera instancia. O sea, debe ser una enseñanza muy poderosa para cuando se presente el agravio de una persona en nuestra contra, o sea, el perdonar, ¿no? Es difícil, por supuesto que es difícil actuar de esta manera, pero si logramos hacer lo que Dios nos pide, sin duda encontraremos descanso en el alma y recompensas en el cielo. O sea, esto es una gran verdad, esto es una enseñanza que debemos de grabarla bien en nuestra mente, de que cuando nosotros perdonamos a una persona, por más agravio que ésta exista, pues los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a descansar. Porque cuando traemos pues esa pesadez en nuestra alma, en nuestro corazón, de quererle hacer lo que le hicieron a mí o a alguien de mis seres queridos, realmente sentimos algo muy pesado en nuestro, digamos, como una piedra que estamos cargando, y pues no nos podemos desprender de esa, ¿no? Pero cuando nosotros logramos perdonar, estamos descansando en el alma. Y pues tendremos a su vez pues recompensas en el cielo, porque lo que Jesús precisamente nos decía en esa enseñanza es de que perdonemos a nuestros amigos, porque nosotros vamos a hacer, no solamente vamos a descansar en nuestra alma, sino también a tener recompensas en el cielo. Se me viene a la mente también un caso pues de un, digo, no recuerdo bien los nombres ni el número de víctimas de persona, pero fue un asesino serial en los Estados Unidos. Creo que primero violó y mató a cerca de 85 mujeres. Lo agarraron y pues cuando lo estaban enjuiciando, llevaron a la familia de cada una de las víctimas. Y bueno, pues se lo querían comer vivo, ¿no? O sea, le dijeron hasta de lo que se iba a morir, de que se iba a arder en el infierno y iba a pasar su eternidad, etcétera, etcétera. Pero hubo una persona, nada más una sola persona, que pasan el testimonio, y a lo mejor lo encuentran por ahí en YouTube, es impresionante. Era un señor, me acuerdo que de barba, y cuando él pasó a dar, pues no sé, unas palabras, ¿qué fue lo que hizo? O sea, él empezó a hablar de su hija, porque se trataba de su hija, la que pues había sido una de sus víctimas, y se dirigió directamente pues a este asesino y le dijo pues que a su hija la amaba profundamente, que lo odiaba muchísimo y demás, pero que Dios le había enseñado a perdonar. Entonces dice, mira, yo no guardo rencor en absoluto, yo espero que tú conozcas al Dios, que te reconcilies con él y demás. Bueno, pasan la imagen de esta persona, le hacen un close-up al asesino y estaba llorando. O sea, con los otros, hagan de cuenta como que estaba viendo una película, ni se inmutaba, ni se sentía todo eso. Pero con este señor se quebró y lloró. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, este señor actuó precisamente con lo que acabamos ahorita de aprender, de que él agarró diciendo, a ver, Jesús, ¿tú qué harías en mi caso, no? Entonces Jesús pues te responde con estas palabras, o sea, porque están escritas ahí en la Biblia, sabes que tú perdónalo y deja que yo me encargue de él, ¿no? Deja lugar que la ira que tú tienes esté sobre mí y yo voy a hacer con él lo que crea más conveniente. Créeme que pues Dios hace cosas que realmente pues no sabemos, ¿verdad? Pero al final de cuentas dejémosle a él que haga la justicia. Entonces, ¿qué es lo que logras? Esta persona se le veía con una paz, con una tranquilidad, estaba descansando su alma, o sea, de ese agravio que tenía. Y seguramente pues va a tener grandes recompensas en el cielo, porque al final de cuentas estaba perdonando a quien no se merecía ser perdonado, ¿no? Entonces, eso se llama misericordia, precisamente, y Dios lo utiliza muchísimo. Entonces, pero bueno, ya estamos viendo algunos ejemplos de cómo actuaría Dios. Entonces, cuando pensamos que Dios es injusto porque no estamos de acuerdo con lo que pasa en el mundo o en nuestras vidas, entonces estamos cuestionando el trabajo y la mente de Dios. O sea, estamos altercando con Él o sea, ¿con quién? Con el que nos formó, y estamos cuestionando algo que ni siquiera alcanzamos a comprender.
pues no conocemos el desenlace o el final de cómo terminará todo. O sea, hagan de cuenta que pues, pues hay una película, ¿no? Se desarrolla un trama, hay un script, entonces comienza, bueno, tiene su comienzo y luego se va desarrollando el trama. Y luego, pues a la mitad de la película, pues hay una injusticia, ¿no? Y entonces tú ya te quieres acabar, pues no sé, a quien cometió esa injusticia y lo quieres matar y le quieres hacer todo lo que tú tienes, pero no sabes cómo va a terminar. Lo mismo sucede cuando pasamos por una situación así de ese tipo. Cuando tenemos algún problema con alguien que nos ofendió, con alguien que nos dañó, y pues le dejamos que esto esté en manos de Dios, entonces no sabemos Dios qué va a hacer al final de cuentas y por lo tanto no conocemos el final de lo que va a suceder con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice, de que descansemos, que le dejemos a Él todo, porque todo va a terminar bien, o sea, para nuestras vidas. No sabemos para esa persona va a terminar bien o va a terminar mal. En realidad ya no nos corresponde a nosotros ni siquiera juzgarlo, ¿verdad? Como estas otras 83 familiares de las víctimas que querían que esta persona se muriera. Y bueno, no solamente que se muriera, sino que le viniera pues, a él en la eternidad pues, un castigo todavía peor. Es lo que todo el mundo le decía cuando cada vez que pasaba. Entonces, nosotros debemos pues, conocer precisamente qué es lo que nos pide Dios y que descansemos. O sea, no conocemos la película, cómo va, sabemos cómo comienza, sabemos qué es lo que nos está pasando, pero no sabemos cómo va a terminar, ¿no? O sea, no conocemos el script, ¿no? O sea, de qué es lo que va a pasar con esa película. Entonces nos queremos poner al tú por tú frente a Dios y lo queremos casi ordenar que las cosas sean de diferente manera a nuestro juicio. Como yo les platicaba, bueno, unas personas se conectaron un poquito tarde, a lo mejor van a decir, bueno, ¿de qué está hablando? Les comentaba que yo, muy rápidamente, porque los otros demás ya lo escucharon, que cuando yo era chico, tendría 5 o 6 años, estaba rodeado de mujeres, éramos 8 hermanos, de las cuales 5 hermanas, y tenía mujeres arriba de mí y mujeres abajo de mí. Entonces, cuando me hacían algo, precisamente, pues yo de vengarme por mi propia cuenta. Entonces las empezaba a perseguir y luego de repente mi mamá se enteraba y mi mamá pues defendía a las mujeres, obviamente. Entonces, y entonces yo le decía, bueno, pues es que pégale tú, ¿no? O sea, si no quieres que yo le pegue, pues pégale tú. Y entonces, pues mi mamá, la verdad es que, pues no, obviamente no me va a obedecer, no sé lo que yo le estaba diciendo. Pero después a mí me daba un coraje y créame que, pues ahora sí que se tenía que pasar, porque si por mí fuera, yo sí me le iba, porque no se estaba haciendo justicia. Bueno, esa es la justicia del hombre natural. Entonces, bueno, regresando al tema, precisamente, pues no esperemos a que Dios actúe como nosotros queremos, ¿no? O sea, Él va a actuar, porque así nos dice, los versículos que acabamos de leer, nos dice de que le dejemos que Él actúe y que nosotros, pues lo único que tenemos que hacer es perdonar a las personas, ¿no? Entonces, en fin, es una de las cosas que es muy importante conocer con esa parte. También, digamos, bueno, actúa de considera qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? O sea, él va a actuar, o sea, diciendo, mira, lo mejor para ti es que, pues, tú entres conmigo en mi intimidad, que descanses, perdones, y déjame a mí, porque yo soy un Dios justo, o sea, lo leíamos al principio, Dios es un Dios de justicia y es un Dios justo. Entonces, si le dejamos a Él, precisamente, y descargamos toda nuestra ansiedad, como dice la palabra, pues Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, sí es una cuestión que nosotros debemos de aprender y comprender, ¿no? Tampoco no nos propone algo para que estemos de acuerdo, o sea diciendo, oye, pues ¿estás de acuerdo a que yo le haga esto a esta persona por lo que te hizo? Pues no nos va a preguntar, simplemente toma acciones conducentes a lograr el objetivo de él y no del nuestro. A veces el objetivo, pues, es trabajar en esa persona, porque créeme, que porque nosotros entendemos que hay que aplicar una justicia, Dios la aplicaría mandarlo al infierno, y es lo que nosotros quisiéramos, pero pues Él actúa de otra manera. A lo mejor pues esta persona, pues no sé, a lo mejor se arrepiente minutos antes de que le fueran a aplicar la inyección verdaderamente, y pues Dios a lo mejor, pues sí, pasa por panzazo y a la eternidad y va a estar en el reino de los cielos, no lo sabemos. De hecho, pues sí hay un ejemplo en la Biblia. Cuando crucificaron a Jesús, acuérdense que hubo 2 personas que los crucificaron, una a la izquierda y otra a la derecha, los dos eran malhechores.
Entonces, normalmente se subían no porque habían robado, ¿no? Pues normalmente eran asesinos, o sea que seguramente pues esa pena que ellos tenían pues era sumamente merecida. Sin embargo, uno de ellos le dijo a Jesús precisamente, acuérdate cuando estés en mil, dice, nosotros tenemos, porque la historia era de que el otro le decía que si tú eres hijo de Dios, pues ahora sí que, pues sálvanos sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y entonces le responde el que estaba del otro lado, dice, pues es que ni en el hecho de muerte te arrepientes, dice, nosotros justamente hemos padecido lo que, o más bien nos han sentenciado por lo que hicimos. Entonces, estamos padeciendo lo que nos merecemos, pero no tiene. Entonces, y luego se volteó con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces esta persona, ¿qué es lo que le contestó Jesús ya para completar la historia? Dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa persona se salvó, de panzazo si tú quieres, pero se salvó. En fin, para que vean la justicia de Dios. Ahorita vamos a ver exactamente, pues, a qué se refiere todo esto. Pero bueno, entonces, digamos que ese es el primer, les hablaba de que había tres justicias, que llamemos de esta manera, no es que sean diferentes ni que se contrapongan o que choquen una con la otra, sino son diferentes maneras de que Dios aplica justicias en diferentes situaciones, ¿no? Porque son justicias, vamos a verlas, son diferentes, pues, o sea, no, son como un triángulo que estamos viendo, pues, los tres ángulos de todo esto, y tú puedes decir, bueno, pues es que uno de los ángulos se contrapone con el otro, pues no, o sea, digamos que los tres forman un triángulo, pero bueno, entonces vimos ya la primera que hablamos es de que pues el que hace la paga, digamos, de esta manera, y cómo hay que darle a Dios, pues que Él haga justicia por nosotros. Entonces, ¿cuál es la segunda? Vamos por la segunda, que estas ya son un poquito más complicadas de entender, pero van a ver ahorita que con lo que leamos de los versículos, mientras vayan ubicando sus Biblias, si es que alguien lo quiere estar siguiendo, Mateo 20, del 1 al 15, y entonces, y ahorita vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? Bueno, cada uno de estos versículos. Este segundo se llama la ausencia equitativa de recompensas por nuestras obras. Bueno, no se preocupen, ahorita no digo, porque el puro título no lo vamos a entender, pero ahorita lo vamos a entender al leer el siguiente pasaje, ¿no? Y aquí vamos a también entender lo que está en la mente de Dios en cuanto a su justicia. Es otro tipo de justicia que Él aplica en otro tipo de circunstancia. Entonces Mateo 20, del 1 al 15, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Cuando salieron cerca de la hora tercera del día, bueno, o sea, digamos que para que vayamos entendiendo, apenas amaneció y contrató a unos obreros, ¿no? Para que empezaran a trabajar en su viña. A las 3 horas, dice, saliendo cerca de la hora tercera, o sea, digamos como alrededor de las 10 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, aproximadamente como por las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, estamos hablando que a las 6 de la tarde, o sea, acuérdense que pues, no podías tú, digamos, trabajar el campo, pues de noche, ¿no? O sea, tenía que ser en el día. Entonces la hora undécima era una hora antes de que oscureciera. Poniendo los términos de hoy en día, pues ahorita está oscureciendo como eso de las 6:30 más o menos. Bueno, vamos a suponer que contrataron a esos últimos obreros a las 5:30. Entonces hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, de los últimos, hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. O sea, los que trabajaron una hora les pagó un denario. Al venir también los primeros pensaron que tenían que debían recibir más, ¿no? Pues si por una hora le pagó un denario, pues yo debo recibir pues mínimo más que eso, ¿no? Pero también ellos recibieron cada uno un denario.
O sea, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Acuérdense que el único bueno que hay en este mundo, pues es Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién era el dueño de la vina? Pues Cristo, o sea, Jesucristo. Aunque es una parábola que se refería a todo esto, pero dice, el reino, al principio dice, porque el reino de los cielos es semejante, y entonces empieza a desarrollar toda la historia. ¿Qué es lo que nos quiso decir aquí? Porque esto lo contó Jesús, ¿no? Entonces nos enseña lo que es el reino de los cielos, o sea, que Dios va a tratar por igual a todas las personas que se entregaron a Él, no importando si las obras de alguno fueron muchas o pocas. Es cierto que algunos tendrán mayor recompensas por sus obras, pero el trato será el mismo. Entonces debemos pensar en esto. Su justicia se manifiesta al cumplir lo que promete. O sea, leímos este pasaje, al primero que trabajó durante todo el día le dio un denario, y el que trabajó nada más una hora también le dio un denario, o sea, les pagó lo mismo, pero a nadie se le engañó, a nadie se le dijo otra cosa diferente. Entonces, él cumplió lo que les prometió. Y así es en nuestra vida, o sea, al final de cuentas, o sea, no pienses que, por ejemplo, no sé, un gran predicador, un gran pastor y que tiene una iglesia enorme, que no sé qué, y vas a decir, wow, este debe de tener, pues ahí en el reino de los cielos debe tener un trono, pues destacado sobre lo de los demás y que Dios les va a dar mucha recompensa y demás. Entonces, allá en el reino de los cielos todos vamos a estar tratados por igual. Sí va a haber recompensas, pero allá no va a haber envidias, no va a haber una cosa así que tú digas, wow, ¿por qué este tiene más y yo tengo menos? ¿No? O sea, allá para nada. O sea, todos vamos a estar gozosos, todos vamos a estar en el mismo nivel. O sea, ahí no hay clases sociales, digamos, ¿no? Que si una persona, pues con poco lo que él trabajó, se le dio el mismo trato a aquel que trabajó mucho, pues esa es la mente de Dios. O sea, vamos a cuestionar la mente de Dios, ¿no? Porque dice que el reino de los cielos es así. O sea, entonces, yo cuando le estaba platicando a mi esposa hace algunos días este pasaje, le dije, yo creo que yo hubiera actuado igual. O sea, ¿cómo me van a pagar un denario cuando yo estuve trabajando 10 horas? Y a ese que nada más trabajó pues nada más le están pagando un denario. Entonces le dije, yo creo que yo hubiera actuado de esa manera, porque, ¿por qué? Porque estoy pensando como lo que un hombre natural piensa, ¿no? Pero pues Dios tiene otros tipos de pensamiento. Dios se encarga de hacer mucho más cosas que las que nosotros a veces estamos pensando, ¿no? Esa es la mente de Dios. Bueno, vamos a ir al último, ¿no? Que para mí es el más importante, porque se refiere a la justicia de quien pagó en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, por eso se llama el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, vamos a meditar un poco en el plan que Dios concibió para rescatar al hombre de su pecado. Dios sabía de antemano que el hombre fallaría, que caería. Entonces concibió en su mente todo un plan de rescate y preparó el camino para lograr su objetivo. Él dijo, bueno, como el hombre falló desde Adán y Eva, tiene que venir un Salvador, tiene que venir alguien que precisamente salve a todas esas personas que están fallando, que están pecando. Entonces, o sea, Dios concibió en su mente mandar a su Hijo, o sea, que es parte de él, hagan de cuenta como que Dios y el Hijo es uno solo, así nos narra la Biblia. Entonces, él mismo, o sea, por medio de su Hijo, para que todos los que hemos pecado, que somos todos, exactamente todos los que hemos pecado, pues fuéramos rescatados por medio del sacrificio y muerte de Cristo, por medio de su sangre. Entonces, él mismo mandó a su Hijo para que él muriera, para que nosotros no tuviéramos que pagar precisamente por ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues mandó a su Hijo y ya estaba profetizado que lo tendrían que crucificar y darle muerte para que se cumpliera lo que tendría que haber un sustituto que pagara por nuestros pecados.
Entonces yo te pregunto, ¿fue justo que crucificaran a Jesús? Lo veíamos al principio, te pregunto, ¿fue justo que lo crucificaran? O sea, si vemos el por qué lo crucificaron, y además es una muerte verdaderamente de las más atroces que había en esa época, ¿no? ¿En qué sentido? De que solamente se le daba a aquellas personas que verdaderamente cometían un delito grave, y no solamente eso, sino que fueran de clases sociales muy bajas. O sea, estamos hablando de que esto estaba para los esclavos, ¿no? O sea, para las personas que dentro de una sociedad pues eran repugnantes para las personas de más alto nivel social, digamos. Entonces, y él, pues digamos, fue justo lo que hicieron con él. O sea, su juicio y sentencia de muerte, que fue muerte de cruz, fue justa. ¿Y cuáles fueron por lo que se le sentenció? Fue por sedición y porque él mismo se decía que él era hijo de Dios, ¿no? Entonces, sedición, bueno, pues es como revoltoso, ¿verdad? Esa persona que, pues que ahora lo vemos, por ejemplo, ese que se manifiesta en las calles y que tal vez alborota a personas y demás, a esas personas también se les condenaba, no con un castigo de ese tipo. Lo que lo llevó precisamente a la muerte de cruz fue que él decía que era Dios. Entonces, y por esa razón lo crucificaron. Entonces, aquí el punto es, ¿fue justo? Entonces, pues la respuesta es un no contundente, ¿verdad? Sin embargo, es ahí precisamente donde se cumple la justicia de Dios, que uno murió en sustitución de todos. O sea, esto es, hubo necesidad que muriera uno para que todos los demás no pagáramos. Entonces, él mismo, al momento de que pensó en nuestra redención, en nuestra justificación, en nuestro rescate, entonces dije, para que no paguen todos, voy a mandar a mi hijo para que sea el sustituto, o sea, de que nosotros no tuviéramos que pagar. Entonces, ahí es donde se cumple la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él prometió, él lo cumplió. Entonces, ahí porque lo que él promete, él lo cumple. O sea, visto de otra manera, o sea, vamos a suponer que una niñita le pide a su papá, le hemos puesto este ejemplo, de que o a su mamá, de que le compre una bicicleta y le dice, bueno, pues si te portas bien o si tienes estas calificaciones, te la voy a comprar. Pero vamos a suponer que el papá o la mamá, pues no se la quieren comprar. Entonces, lo primero que va a decir la niña o el niño, eso es injusto, tú me lo prometiste. Entonces, ahí es donde te dice Dios, si yo prometo algo, yo lo cumplo, entonces está cumpliendo la justicia. No sé si me vayan entendiendo. Pero bueno, hay algunos versículos que avalan todo esto, o sea, de cómo Dios, por medio de su Hijo, fue el sustituto para que nosotros no tuviéramos que pagar, y ahí es donde se cumple la justicia. Segunda de Corintios 5:21, vamos a leer algunos versículos, y dice así, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, fuésemos hecho nosotros justicia en Cristo, ¿no? Entonces ahí es donde se aplica la justicia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se cumple su justicia, o sea, su promesa en nosotros. Cada persona que se arrepiente, que le pide perdón a Dios y acepta que sea su Señor, esto es, que gobiernes su vida, o sea, el aceptar que seas tu Señor es dejar que Él gobierne tu vida, se está cumpliendo la justicia de Dios. El hombre natural piensa que cometieron injusticia al crucificar a Jesús, pero Dios piensa muy diferente a nosotros, pues Él considera que si nosotros lo aceptamos y permitimos que Él gobierne nuestra vida, es más que suficiente para que el sacrificio de su Hijo valiera la pena, que no muriera en vano. Es esa la justicia de Dios. Entonces, cuando tú hablas las Escrituras y empiezas a hablar de que como el sacrificio de Jesús, ahí se cumple la justicia de Dios, se refiere a eso, de que hay personas como nosotros, como tú y como yo, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces dice, valió la pena el sacrificio de mi Hijo. O sea, estoy poniendo estas palabras en voz del Padre. Valió la pena, o sea, que fue atroz, que fue injusto lo que tú hacías, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque hubo personas que lo aceptan. Entonces dice, entonces ahí es donde se aplica la justicia. Entonces, bendito sea Dios precisamente porque nos dio a su Hijo para que nosotros no tuviéramos que pagar, sino que fuera Él el que fuera nuestro sustituto. Vamos a leer otros 2 versículos, 3 versículos adicionales y ya vamos cerrando, ¿no? Dice Génesis
15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Bueno, está hablando de Abraham, o sea que Dios le está prometiendo a Abraham de que por medio de él, su descendencia, iba a crear un gran pueblo. Entonces, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, cuando tú crees en Dios, te es contado por justicia. Aquí hay este versículo que lo está avalando. Romanos 10, de 9 al 10. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, otra vez, crees en tu corazón, entonces crees para justicia. ¿Okay? Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea, es la muerte, bueno, es toda su obra que estuvo con nosotros, lo que nos enseñó, y aparte de los milagros que él hizo, o sea, aparte de todo eso, pues murió. Digo, fue sentenciado, fue crucificado y murió por nosotros en la justicia, como dice aquí, para justicia a todo aquel que cree. Entonces la justicia de Dios se hace patente o se manifiesta en cada persona que se arrepiente y le entrega su vida. La sentencia por nuestros pecados es la muerte, como lo dice Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. O sea, muerte significa pues que nos separamos de Dios en el momento mismo que nosotros pecamos o que cometemos un agravio. Pero la justicia de Dios, el sacrificio de su Hijo en la cruz, el pago de su muerte para que nosotros no tuviéramos que pagar, es el acto más maravilloso de manifestación de amor y justicia de Dios para todos aquellos que le creen. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice Hebreos 7:28. Hebreos 9:28 habla precisamente de que Cristo fue pues el Cordero inmolado. Para todos aquellos que no conocen de la cultura de la antigüedad de los judíos, Jesús, bueno, Dios les había pedido a Moisés que pues tenían que sacrificar un borrego, digamos. Bueno, Moisés estaba en la ley, pero desde Abraham se estaban dando, o sea, un cordero que representaba pues la muerte de Jesús, o sea, era una tipología, una sombra de lo que iba a venir posteriormente a Jesús. Pues ya aquí lo que vamos a leer de Hebreos es de que ya no había necesidad de sacrificar a un borrego para que pagara por nuestros pecados, sino que el mismo Cristo fue el que fue muerto, que fue inmolado, por eso le dicen el Cordero de Dios, el que fue, en lugar del sustituto que fue el Cordero, y también que nos sustituyó, fue el que pagara por nuestros pecados. Entonces vamos a leer un par de versículos. En Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, está hablando de su segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, con la ofrenda que hizo Jesús al morir por nosotros, dice que nos hizo perfectos para ser santificados y para que seamos salvados. Bueno, entonces digamos que estas son las tres tipos de justicia que Dios aplica. Esta es muy importante, esta última, que es precisamente de que quienes lo aceptan, ahí se aplica la justicia de Dios en nosotros. Entonces, vamos a concluir, ¿verdad? Ya leyendo esta última nota, que habla, digamos, como que es la parte que resume y que concluye todo lo que hemos aprendido el día de hoy. O sea, hemos estado estudiando algunos de los atributos de Dios, o sea, para entender o comprender un poco más de su mente. Entonces, para hacer eso, tenemos que escudriñar y meditar en algunos versículos o pasajes de la Biblia. La justicia de Dios es tal vez una de sus cualidades o atributos más difíciles de entender, como lo vimos hace ratito.
pero Dios piensa diferente a nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son, bueno, más bien, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Ese es un versículo que lo puedes encontrar en Isaías 51:9. O sea, ¿qué es lo que te dice? Que Dios piensa de diferente manera a nosotros. ¿Por qué no piensa igual que nosotros? Ni sus caminos también son diferentes a los nuestros. Dios es el que nos hace justicia cuando alguien nos agravia y más cuando somos sus hijos. También aplica su justicia cuando cumple lo que nos promete y, por supuesto, y de mucha mayor relevancia, cuando nos arrepentimos y le permitimos cuando le permitimos que entre a nosotros y nos gobierne, ¿no? Entonces, estos digamos que son los tres. Ahorita los resumí así de una manera muy, muy escueta. Por lo tanto, la justicia de Dios debe verse desde diferentes ángulos. Todas son importantes y el comprender cada uno de ellos nos ayuda a entender un poco más sobre la esencia y mente de Dios. Entonces, yo les comparto que precisamente cuando comencé a elaborar este estudio, pues yo pensaba nada más que había uno, ¿no? O sea, aquel de que, que Dios aplique mi justicia cuando me están agraviando o agravian a algún ser querido que amas. Pero pues te encuentras estos dos tipos de justicia que también, pues ahí es donde el objetivo de todo esto es lo que se decía al principio, que hay que conocer la mente de Dios, cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que Él tiene reservado para nosotros en el reino de los cielos. Y en la medida que vas conociendo más la mente y el corazón de Dios, más vas entendiendo qué es lo que Él nos pide, porque al final de cuentas, nosotros, como lo dijimos al principio, ¿qué es lo que Dios nos pide? Pues que lo sigamos, que Él sea un ejemplo para nosotros, de que sigamos sus pasos, etcétera, ¿no? Entonces, que no pensemos como piensa el ser humano, sino pensemos como Él piensa. Digamos que de una manera resumida, pues sería esto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, con eso terminamos nuestro estudio del día de hoy, acerca de la justicia de Dios. Entonces, voy a apagar aquí ya la grabación y